¿Conoces el SGI? Son las siglas de Servicio y Gestión al Instalador. Un servicio que ofrecemos a nivel nacional, es decir, para toda España, pensado especialmente para el electricista. En PLC Madrid ponemos toda nuestra experiencia y conocimiento a disposición de nuestros abonados para resolverle todas sus dudas. El objetivo es dar cobertura a los instaladores electricistas proporcionándoles información, formación, gestión y asesoramiento técnico integral a fin de hacer su trabajo más cómodo y productivo. Ser abonado al SGI significa formar parte de un selecto grupo de profesionales cuya inquietud, ánimo de superación y amor a la profesión les hace diferentes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sois maravillosos. Seguimos con la semana eléctrica y hoy la tercera jornada. Una jornada que sí, nos coincide con el fútbol, pero ahí estamos. ¿De qué va la jornada? Sobre termografía. La veremos aplicada a instalaciones eléctricas y, por supuesto, al tema de fotovoltaicas. O sea que estamos con la termografía. Comentaros que mañana será la última jornada de la semana eléctrica y la terminaremos con el vehículo eléctrico muy interesante. No me enrollo más y os voy a dejar con nuestro experto en termografía, Javier Martín, ¿de acuerdo? Venga, luego al final tenemos preguntitas. Muchas gracias. Venga, hasta ahora. Me llevo la cámara, que no me la quite nadie. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, tras esta presentación vamos a empezar con el webinar sobre termografía y su aplicación en el área eléctrica y también en el área fotovoltaica. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser una introducción a la radiación infrarroja. También luego veremos los conceptos y los parámetros más importantes de una cámara que también nos van a servir para poder realizar una buena selección en base a nuestra aplicación. Luego veremos el flujo de trabajo típico que se hace con una cámara termográfica y luego finalmente nos centraremos en las aplicaciones eléctricas en el área de baja tensión y paneles fotovoltaicos. Bueno, vamos a hacer un poco de historia de cómo se descubrieron por primera vez la radiación infrarroja, ¿no? Y fue el experimento de William Herschel, donde con un prisma, la luz del sol la descomponía en sus diferentes longitudes de onda y lo que hacía sobre una tabla puso un termómetro, donde fue variando el ángulo de inclinación de ese prisma, pues podía medir la temperatura de cada una de las longitudes de onda de la radiación visible.
Lo que se dio cuenta es que, bueno, pues más allá del rojo, el termómetro indicaba una temperatura mayor que en cualquiera de las longitudes de onda. Y eso fue lo que le llevó a determinar que más allá del infrarrojo había una radiación que no se podía ver, y que por eso se llegó a llamar infrarrojo. Bueno, pues aquí pues diferentes, la misma transparencia donde con cada longitud de onda, con cada color visible, pues tiene una cierta temperatura, y en el rojo, pues la temperatura es algo mayor. Es decir, a medida que se va reduciendo la frecuencia o aumentando la longitud de onda de la radiación, pues la temperatura es mayor. Bueno, la radiación infrarroja es una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio o el calor que se transmite desde un radiador, la longitud visible, la ultravioleta, o rayos X o rayos gamma. Lo que diferencia pues de las ondas visibles es que tiene una longitud de onda mayor y con respecto a las de radio, pues una longitud de onda menor. Dentro de las radiaciones, sobre todo, si nos centramos en la parte visible y el infrarrojo, la energía radiada que emiten todos los cuerpos varía con la longitud de onda. Los objetos con temperaturas inferiores a 500 grados emiten fundamentalmente en el infrarrojo. Si un cuerpo lo seguimos calentando, pues su emisión infrarroja, su longitud de onda irá reduciéndose hasta que llega un momento que entra ya en el visible. Al principio el objeto es de color rojo y luego a medida que vamos aumentando su temperatura, irá cambiando de color hasta el azul, ¿no? Dentro de los infrarrojos se distinguen dos bandas, el llamado infrarrojo cercano y el lejano o de onda larga. En este área es en donde los sensores de las cámaras infrarrojas es donde van a detectar esta longitud de onda. Las cámaras industriales, como las que vamos a ver hoy, estarán situadas aproximadamente entre 8 o 7 micrómetros y 12, 13 o 14. Por tanto, una cámara termográfica o de infrarrojos mide la radiación infrarroja emitida por un cuerpo, que es proporcional a la temperatura, y la va a representar mediante un color. Ya veremos posteriormente cómo se hace esta representación. Y además de medir la temperatura, como lo haría un termómetro convencional de infrarrojos, también, y esto es muy importante, va a representar las variaciones de temperatura mediante colores. Es decir, vamos a ver el calor o la temperatura de los objetos. Bueno, todo cuerpo, por estar a una temperatura superior al cero absoluto, emite una radiación. La distribución de energía de esa radiación está determinada por la ley de Planck, donde pues se alcanza un máximo. Esta radiación alcanza un máximo en función de la temperatura que tiene. Por lo tanto, las cámaras van a detectar este máximo y la van a traducir a temperatura. Aquí, en esta imagen,
se puede ver cómo vería o cómo mediría, cómo mide el color un termómetro de infrarrojos y una cámara termográfica. En el caso de un termómetro de infrarrojos, pues lo que ve tiene un sensor con un ángulo que capta la radiación infrarroja en un ángulo muy pequeñito, y ese punto es con el que mide la temperatura. En cambio, en el caso de una cámara termográfica, pues lo que tiene es un sensor, una matriz de termómetros de infrarrojos, y cada punto pues mide la temperatura de una forma muy similar a como lo mediría un termómetro de infrarrojos. Y se puede ver pues la estructura matricial de un sensor, donde en cada punto de esta matriz se está midiendo la temperatura, y estos, a cada píxel de esta matriz tiene asociada una temperatura. Y luego a cada punto, a cada temperatura, se le asigna un color. Es lo que se llama una imagen radiométrica. Se llama radiométrica porque esta imagen, esta foto, pues tiene dentro de sus metadatos, tiene la información sobre, entre otras cosas, lo más importante, la temperatura de cada píxel. Bueno, los bloques de una cámara, que luego nos van a ayudar a interpretar mejor sus especificaciones, sería lo que es todo el bloque óptico. Las cámaras termográficas tienen una óptica que sus cristales tienen que ser especiales, porque un cristal convencional, pues el cristal de una gafa o de una ventana, son bastante opacos a la radiación infrarroja. Por lo tanto, además de producir el enfoque o de tener un ángulo de captura menor o mayor, lo que es importante es que transmita toda la radiación infrarroja con una atenuación mínima. Después del bloque óptico llega al detector. Es un detector, bueno, similar a un detector de una cámara fotográfica, solo que trabaja es sensible a otras longitudes de onda. Y posteriormente, a la salida de ese detector, pasa a una electrónica, que es la que se encarga de presentar la información en un display, grabar fotos, vídeo, poder hacer medidas en pantalla, etc. Fundamentalmente, el bloque óptico y el detector son los que determinan las propiedades más importantes de una cámara termográfica. Las ventajas de las cámaras termográficas hoy en día pues son enormes, ¿no? Aquí están descritos algunas de estas ventajas. Entre ellas, pues podríamos decir que es un método de medida sin contacto, es no invasivo, no hay que tocar lo que estamos midiendo, lo que estamos analizando. Si armada se hace a distancia. Es fácil de usar en general, dependiendo un poco de la aplicación. Hay veces que el problema puede surgir a la hora de interpretar los resultados. Afortunadamente, dentro del área eléctrica, esta interpretación en general es relativamente fácil, y solo hay que tener en cuenta algunos aspectos que pudieran conducir a error a la hora de analizar esa imagen. Es un método de medida rápido, extremadamente rápido. Se puede utilizar con los sistemas en funcionamiento. De hecho, hay que utilizar con los sistemas en funcionamiento. La identificación de problemas es fácil, es sencilla, y una vez más, sobre todo en el área eléctrica. Se pueden establecer además alarmas, que cuando un punto está a una temperatura superior a una dada,
pues suena una alarma. Se pueden almacenar imágenes, vídeos y se puede generar un informe, pues donde en ese informe pueden ir información de muy diverso tipo, como veremos más adelante. Bueno, yo diría que hoy en día, en cuanto a las aplicaciones o los mercados o los sectores en el cual se puede utilizar una cámara termográfica, pues son enormes. Yo diría que prácticamente no hay ningún sector, tanto técnico como incluso en el sector médico o en el sector de la veterinaria, donde no tenga aplicaciones las cámaras termográficas, ¿no? Algunos de estos sectores, pues el área eléctrica, mecánica, en eficiencia energética en edificios, HVAC, todo el tema de climatización, aire acondicionado, etcétera, industrialización, en fabricación, en I+D+I, etcétera. Aquí, por ejemplo, se pueden ver algunas imágenes termográficas, pues de paneles fotovoltaicos, de tubos de calefacción, pues subestaciones o líneas eléctricas de media o alta tensión, mecánica, rodamientos, cuadros eléctricos, un área muy interesante para el uso de las cámaras termográficas, casi imprescindible, o por ejemplo en tubos de calefacción en un suelo radiante. También las cámaras termográficas dentro del área de mantenimiento se pueden utilizar para mantenimiento predictivo y para correctivo. Es decir, no solo nos ayudan a identificar puntos en el cual existe un fallo, sino que nos ayudan a predecir que en un futuro más o menos cercano pudiéramos tener un problema y, por lo tanto, tenemos que hacer una actuación lo más rápidamente posible. Dentro de los tipos de inspección que podemos hacer con una cámara termográfica, podríamos dividirlo en dos. La cualitativa, que está basada en ver solo las variaciones térmicas, y la cuantitativa, donde vamos a medir su temperatura y la distribución de esa temperatura. Cuanto a criterios de diagnóstico, basado en el documento ANSI-NETA del 2017, pues que está basado en la diferencia de temperatura entre un componente y la temperatura ambiente, o la diferencia de temperatura, el delta T, entre componentes similares, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece esta tabla con unos colores como un semáforo, ¿no? Por ejemplo, pues si la diferencia de temperatura entre un componente y el ambiente está entre 1 y 10 grados, o entre 1 y 3 entre componentes similares, pues bueno, pues estamos en una zona segura. A medida que van aumentando ese delta T, pues empiezan a aparecer colores amarillo, que pudiera haber una deficiencia, habría que analizarlo. O, por ejemplo, en este caso, en el nivel 3, entre 21 y una diferencia de temperatura entre 21 grados y 40 grados con respecto de un componente con respecto a la temperatura ambiente, o mayor de 15 grados entre componentes similares, pues habría que pensar en que pudiera haber un problema y habría que solucionarlo lo antes posible. Y luego, bueno, pues a partir de 40 grados o 15 entre componentes similares, pues habría que intentar repararlo inmediatamente. Bueno, pues ahora vamos a ver las características más importantes de las cámaras, ¿no? que serían pues la emisividad, la resolución, el campo de visión instantáneo, la sensibilidad o el ruido, su rango de temperatura, el tipo de foco, la frecuencia de refresco de la pantalla, la paleta de colores que se pueden utilizar, el rango espectral y alguna otra característica
bueno, que nos ayudarán bueno, pues a manejar la cámara y sobre todo a saber elegir qué cámara necesitamos en función de la aplicación. Bueno, pues algunos conceptos, y es que cuando nosotros estamos analizando un objeto en general con una cámara termográfica, la radiación infrarroja puede venir de 3 sitios diferentes. Puede venir del propio objeto, y aquí tendríamos pues, la radiación emitida. Puede venir del exterior, reflejándose en el propio objeto. Este tipo de radiación puede ser un problema, los reflejos pueden ser un problema en inspección infrarroja y habrá que tener mucho cuidado en detectarlos. Y finalmente, si el objeto es translúcido a la radiación infrarroja, pues pudiera venir ese calor de detrás del objeto. El primer concepto que hay más importante o muy importante de todos es el concepto de emisividad. Y hay que tenerlo claro porque además es un parámetro importante dentro de las cámaras. Es un parámetro que uno puede y en algunas ocasiones debe modificar. Y la emisividad se define como la capacidad que tiene un cuerpo de emitir infrarrojos con respecto a un cuerpo ideal, que es un cuerpo negro, en el cual todo lo que un cuerpo negro, una vez que se alcanza el equilibrio térmico, pues toda la radiación que recibe la emite en forma de calor. Por lo tanto, el cuerpo negro, puesto que es una relación, un cuerpo negro tiene una relación, una emisividad de 1 y todos los objetos tienen una emisividad menor que 1, puesto que un cuerpo negro es un elemento que no existe, nos podemos aproximar mucho, pero es un modelo matemático, al fin y al cabo. Muchos cuerpos tendrán emisividades 0,97, 0,98, pero nunca llegarán a 1. Y la emisividad no se relaciona con el color. Y aquí tenéis dos imágenes, una visible y otra en el infrarrojo, donde este concepto se ve claramente. Aquí en esta taza hay un líquido que está a una temperatura y bueno, pues en realidad si todos los objetos y todos los elementos tuvieran la misma emisividad, pues aquí deberíamos ver un mismo color, probablemente un color pues amarillo, rojizo, puesto que se supone que todo el líquido que está dentro de la taza está a la misma temperatura. Pero sin embargo, vemos colores diferentes que sugieren, vemos colores ocres o colores cálidos que suponen que esta zona de aquí está a una mayor temperatura que las zonas que se ven rojizas o incluso azules del escudo. Este escudo parece un escudo de armas, ¿no? El palacio, pues parece ser que en esta zona el líquido o la taza está más caliente que en la zona esta de la foto del palacio y más caliente que el escudo, ¿no? Cuando, pues bueno, lo más seguro, bueno, lo más probable es que toda esta taza, si pusiéramos un termómetro externo, un termómetro basado en otra tecnología como un termopar, pues veríamos que toda esta zona está a la misma temperatura. Y esto es debido a la emisividad. Es decir, puesto que no todos los cuerpos emiten la misma radiación cuando están a una misma temperatura, la cámara lo va a interpretar como que tienen temperaturas diferentes. Esto habrá que tenerlo en cuenta, sobre todo en algunas circunstancias que vamos a ver ahora. Por lo tanto, la emisividad es un factor que afecta al material, a la estructura de la superficie. No es lo mismo una superficie muy pulida que una superficie rugosa, y a su geometría. Materiales que no suelen tener problemas
y pueden tener emisividades similares, pues gomas, plásticos, metales oxidados, madera, materiales de construcción, pinturas, todas estas, pues su emisividad está entre 0,8 y 0,95. El problema viene sobre todo en los metales nuevos y que están muy pulidos. El mantenimiento eléctrico podrían ser los embarrados. Aquí, puesto que la emisividad se va a ajustar en la cámara y lo vamos a ajustar en la mayor parte de las ocasiones para un 0,95, 0,96, 0,97, pues si estamos viendo con la cámara la temperatura de un metal pulido, pues aquí la temperatura nos va, el color y la temperatura nos la va a falsear y tendremos que utilizar una técnica para ajustar la emisividad a este material. Hay que evitar, por tanto, salvo que se utilicen las técnicas de control o de medida de la emisividad, pues tomar termografías de metales pulidos. Lo que sí se puede hacer es que si no hay más remedio y uno quiere tomar una temperatura de un metal muy pulido, pues tapar con cinta, por ejemplo, con cinta aislante, con cinta negra o con pintura, la zona donde queremos tomar la temperatura. La emisividad se puede determinar mediante dos formas, o bien yendo a tablas. En el manual de las cámaras SIG Micro, pues hay tablas de emisividad, o en internet hay muchas también, muchas tablas de emisividad. Y este sería un método muy sencillo para determinar la emisividad de un material. Y es, bueno, pues cogemos una cinta aislante. Si la cinta aislante es de una marca conocida, pues viendo la referencia en la página web del fabricante, en sus especificaciones técnicas, uno de los parámetros especificado es la emisividad. Por ejemplo, pues 0,96. Vamos a suponer que es 0,96. Entonces, ajustamos la cámara a 0,96 y tomamos la lectura ponemos, bueno, antes de eso habrá que poner la cinta sobre el metal y dejar que transcurra un tiempo hasta que se alcance el equilibrio térmico, hasta que la cinta alcance la misma temperatura que tiene el metal. A continuación, se ajusta en la cámara el parámetro de emisividad de la cinta y se toma una medida de temperatura. Pongamos que se está midiendo 40 grados. A continuación, se mide en esta zona y vamos variando la emisividad hasta que la medida aquí, sobre el metal, sea la misma que medimos en la cinta, sobre la cinta. En el momento que la temperatura sea la misma, sabremos exactamente cuál es su emisividad. Bueno, otro parámetro muy importante es la resolución de las cámaras. Y este es muy importante porque, bueno, va a fijar el precio de la cámara. A mayor resolución, mayor precio, pero sobre todo necesitaremos una resolución más alta cuanto más lejos esté el objeto que queremos termografiar. Aquí tenemos las típicas resoluciones de las cámaras que hoy en día se están vendiendo para uso industrial. Las he dividido en esta gama, una resolución baja, que suele ser 60 por 60 o 80 por 80, que su utilidad es realmente muy escasa y desaconsejo la adquisición de cualquier cámara que esté en este rango de resolución. Luego tendríamos una resolución media que varía entre 160 por 120 y 220 por 160. Estos datos son aproximados porque pueden cambiar de un fabricante a otro. Y digamos que es la resolución de propósito general, donde aquí el límite normalmente, sobre todo si nos centramos en el área eléctrica, estaría pues en distancias de aproximadamente unos 7 metros, 7-8 metros. Luego, 380 por 240 ya empezaríamos a
a estar hablando de una resolución media alta, una alta de 480 por 360 o 640 por 480 y una muy alta pues a partir de 1024. Para cuadros eléctricos, que pueden estar como mucho a 2 metros, esta resolución sería la ideal. O bien 160 o 220 si queremos medir pues, en 7, 8, 10 metros. También la resolución, cuando hablamos de la resolución, lo que es muy importante para una cámara es que el punto caliente que nosotros queremos medir esté formado por varios píxeles. De lo contrario, la cámara puede falsear. Es decir, si por ejemplo, este círculo fuera un píxel, pues lógicamente si el punto caliente tiene unas dimensiones menor que un píxel, pues no nos va a dar un dato fiable. Bueno, otra característica muy importante, ya centrado en la lente, es el campo de visión, pues de forma similar a una cámara fotográfica convencional. Se define en campo de visión horizontal y vertical, y esto, por su denominación en inglés, HFOV o VFOV, de Field of View, y se expresa en grados, es decir, el grado, el ángulo que abarca ese objetivo, que cubre ese objetivo tanto en vertical como en horizontal. Si queremos, por ejemplo, hacer termografía de eficiencia energética en fachadas de edificios, necesitaremos un gran ángulo de visión. Y en cambio, si lo que queremos es utilizar un teleobjetivo para llegar a una torre de alta tensión o un punto que esté muy alejado, pues vamos a cubrir muy poco ángulo para poder llegar más lejos. Bueno, si el campo de visión es importante a la hora de que nos quepa toda la imagen que queremos termografiar en el sensor, más importante todavía es el IFO o la resolución espacial. Es decir, la proyección angular de un único píxel del detector. Es decir, o dicho de otra forma, el conjunto de óptica más el sensor. El conjunto de esa óptica más el sensor nos va a dar el IFO. Es decir, que una vez que elegimos la distancia, ese píxel a qué cuadrado o a qué rectángulo corresponde. Y bueno, pues a la hora de poder medir, como comenté antes, pues lo que es interesante es que al menos el punto caliente cubra o contenga 3 veces el IFO, por ejemplo. Imaginemos que estamos con una determinada óptica y una determinada resolución. Y vemos que a 10 metros un píxel va a cubrir un cuadrado de 2 centímetros de lado. Pues el punto caliente debería ser mayor, al menos 3 veces mayor. Es decir, si el punto caliente fuera un cuadrado de 2 por 2 centímetros, pues digamos que la medida podría estar falseada. Por lo tanto, realmente el IFO de la cámara es lo que nos va a determinar la máxima distancia en función del tamaño del ángulo caliente a la que podemos termografiar. Aquí tenemos una tabla o una imagen donde se puede ver el concepto mucho más claro, ¿no? El IFO, las cámaras, todos los fabricantes lo dan como una medida de ángulo, porque sabiendo este ángulo y la distancia puedes calcular este rectángulo. Y es un ángulo muy pequeño y se da en miliradianes. Y se da en miliradianes más que en grados porque la conversión es muy fácil y es a 1 metro, la conversión de miliradianes a milímetros es el mismo número.
Es decir, una cámara que tenga un IFOP de 2,2 miliradianes a 2 metros, a 1 metro, corresponderá a un rectángulo de 2,2 milímetros de lado. Aquí en esta ilustración se puede ver pues el FOV o el campo de visión. Esto es todo lo que va a recoger, va a grabar, va a recibir en el sensor la cámara, y el IFOP sería la resolución, en lugar de en píxel del sensor, sería la resolución en dimensión, en unidades de dimensión, es decir, el rectángulo mínimo a una cierta distancia. Otro parámetro muy importante es la sensibilidad térmica, o NETD en sus siglas en inglés, y es la diferencia de temperatura que la cámara puede detectar. Por ejemplo, se requiere una alta sensibilidad para poder distinguir variaciones sutiles de humedad, o, por ejemplo, muy importante la sensibilidad cuando estamos termografiando paneles solares fotovoltaicos. Aquí se puede ver desde una cámara viendo la misma imagen, una cámara con muy poca sensibilidad, mucho ruido, o una cámara con alta sensibilidad, o muy poco ruido, donde podemos distinguir una gama de colores mucho mayor, o lo que es lo mismo, una gama de temperaturas mucho mayor. Aquí también podemos ver dos imágenes realizadas con una cámara de 60 milikelvin de ruido y otra con 80 milikelvin, donde se puede ver que en la de 80 milikelvin todos estos puntos aparecen como que tienen la misma temperatura, cuando en realidad estos puntos de aquí de la derecha tienen una temperatura diferente a este punto de la izquierda. Otro parámetro importante es el enfoque. Las cámaras de baja gama o las más económicas tienen un enfoque fijo, no puedes modificar el enfoque, y luego pues a medida que vas aumentando pues tienes desde enfoque manual, enfoque automático, enfoque continuo, enfoque asistido por láser en las cámaras de mayor gama. Rango de temperaturas, pues tenemos un rango de temperaturas normal, en el cual suele ir habitualmente entre menos 20 y 600 grados, y luego hay cámaras que tienen un rango extendido hasta 1200 para aplicaciones ya muy industriales. También el rango de temperatura se puede fijar o bien manualmente o bien automático, incluso en las cámaras de HIG micro, pues tocando en aquellas cámaras que son táctiles, pues tocando en un punto de la pantalla te hacen el autorrango en función de la temperatura de ese punto, de esa zona de la imagen donde uno ha tocado. Cambiar el rango nos permite aislar, hacer más visible o resaltar el punto caliente. Tenemos un modo automático y el modo manual, donde vemos que el punto caliente destaca sobre el fondo. Otra característica importante en las cámaras es un sensor adicional en las cámaras, un sensor visible, que se utiliza pues, bueno, para añadir mayor información a la imagen térmica, o otros modos más especiales como puede ser el PIP o la imagen térmica dentro de la visible, o solo óptica, que viene muy bien a la hora de documentar o elaborar un informe, y sobre todo el utilizar lo que se llama fusión o imagen biespectral, en el cual, en el caso de las cámaras de HIG micro, pues cogen la imagen óptica, le añaden un filtro donde se quedan solo con los bordes de los objetos, y este borde lo inyectan en la cámara termográfica. Esto hay aplicaciones como son los cuadros eléctricos, donde
solamente por esta característica merece la pena la adquisición de una cámara de Higg micro. Bueno, otro parámetro es el rango espectral, que en el caso de las cámaras industriales para aplicaciones eléctricas, pues se sitúa entre 8 y 14 micras. Luego también, pues dentro de la cámara es posible realizar medidas, como veis aquí, se puede de forma automática, como que se vaya un cursor al punto más caliente, otro cursor al punto más frío, o incluso un cursor central que, bueno, pues moviendo la cámara lo podemos llevar al punto que queramos medir la temperatura. Aquí podéis ver el cursor rojo que está en el punto más caliente, aquí en este caso veis que son 51 grados, o este otro que se va al punto más frío, que son 30,4, y el punto central también, que sería 32 grados. Otro parámetro muy importante también es la frecuencia de refresco. La gran mayoría de las cámaras de fabricantes que trabajan en el sector medio de las cámaras, precios de gama media, tienen entre 8 y 9 hercios y todas estas cámaras, pues si la cámara está estática, está en un trípode, pues no hay ningún problema en tener 9 hercios, pero si estamos buscando puntos calientes, vamos a ver como que los píxeles tardan un tiempo en actualizarse y tendremos que, si queremos hacer una medida precisa, debemos parar completamente la cámara y dejar un poquito que se estabilice. El resto de cámaras de gama alta pues suelen trabajar entre 25 y 50 hercios. Y todas las cámaras de Higg micro, desde la más económica hasta la más cara, pues al menos trabajan en 25 hercios, siendo las de gama alta llegando hasta los 50 hercios. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo colorea una cámara termográfica, cómo colorea la imagen. Como habíamos dicho, la imagen infrarroja no se puede ver. El ser humano no es sensible, el ojo no es sensible a la radiación infrarroja. Y también veremos lo que es una paleta de colores. Entonces, lo que hace una cámara es, bueno, pues ya hemos visto que es una matriz de puntos donde cada punto sabe la temperatura. Entonces, coge el punto, el píxel que tiene la mayor temperatura y en el caso de elegir una paleta de colores concreta, vamos a centrarnos en esta paleta de colores que se llama hierro, que es una paleta que se utiliza típicamente en el sector eléctrico y le asigna el color blanco a esta temperatura máxima, que en este caso estamos viendo que son 176,3 grados. Por lo tanto, el color blanco está a 176 grados. Luego coge el píxel más frío, que está a 12,4 grados, y le asigna el color negro. Y el resto, entre 12,4 y 176 grados, le asigna proporcionalmente un color dentro de esta paleta. Esta paleta que hemos dicho que es la paleta hierro, es la que más variaciones de color tiene, y es donde podemos ver variaciones sutiles de temperatura. Y normalmente es la más adecuada para las aplicaciones eléctricas. Hay otro tipo de paleta de colores que tienen cierta utilidad en otras áreas, como vamos a ver ahora. La paleta de hierro, la que acabamos de describir, es la de propósito general, la que tiene una gama de colores más alta y que reflejan sutiles cambios de temperatura, ideal para extracciones eléctricas y mecánicas. Luego tenemos el arco iris, donde está la gama de colores es mucho más reducida y se utiliza mucho en eficiencia energética en edificios. Es decir, ver por dónde se nos va el calor. Aquí no queremos realmente ver diferencias sutiles. Lo que queremos ver es por dónde realmente se escapa el calor. Luego tenemos blanco y negro, lo que llaman el blanco caliente, donde lo más caliente está en blanco y lo más frío en negro. Se utiliza mucho para seguridad. O el inverso, que es el negro caliente. Se utiliza mucho para seguridad, para caza
utiliza mucho la policía. Bueno, hay otras diferentes variaciones de la paleta de hierro y de la arco iris, que también el objetivo está en detección en temas de climatización o buscando eficiencia energética en fachada de edificios, en puertas, ventanas, etc. Bueno, hay muchas otras características, como pueden ser que puedan grabar audio, una característica muy interesante, puesto que cuando uno está termografiando, sujeta la cámara normalmente con la mano derecha y es muy difícil tomar notas. Y si tomas notas, te consumes mucho tiempo en ello. Y siempre hay que tomar notas. Si la cámara te permite grabar un fragmento de audio, pues es mucho más rápido y luego en oficina puedes utilizar ese audio para identificar el objeto que has termografiado o describir algún problema que se haya visto. Bueno, isotermas, alarmas de temperatura. Las cámaras ya de un cierto nivel también te pueden grabar vídeo radiométrico, es decir, puedes grabar vídeo y dentro del vídeo puedes utilizar el ratón para medir dentro del vídeo la temperatura de los objetos. Wi-Fi, Bluetooth, para utilizar la app que está asociada a las cámaras. Punteros láser para zonas muy oscuras donde no se sabe muy bien qué es lo que se está termografiando. Medida de distancia láser, luz LED, antorcha, utilizar una pequeña antorcha LED para iluminar cuadros o zonas donde haya poca iluminación. Bueno, pues aquí se puede ver, por ejemplo, las alarmas de color, ¿no? Donde todo aquello que esté por encima o por debajo o en un intervalo de temperaturas, pues nos lo muestre, y el resto pues no lo ponga en blanco y negro y podamos centrarnos en el área de temperaturas que queremos analizar. Al principio decía que el mayor enemigo de la termografía o aquellos datos que aquellas imágenes que nos pueden dar lugar a errores o a confusión, son las reflexiones, ¿no? Aquí podemos ver un elemento de una subestación donde en esta unión le está dando el sol y nos muestra como un punto caliente. Este punto no es debido a que está circulando, que hay un elemento resistivo y al circular la corriente se está calentando y nos podría estar dañando esta unión, sino que simplemente es a la radiación solar, es un pequeño espejo, el metal que está aquí, que está pulido, está reflejando la radiación solar, el infrarrojo del sol, y aparentemente nos está mostrando un punto caliente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y la forma de detectar las reflexiones es moviéndonos con la cámara. En el momento que nos movemos hacia un lado, hacia otro, subimos, bajamos la cámara, pues esto va a cambiar o va a desaparecer. Este sería el flujo de trabajo habitual de cuando se trabaja con cámaras termográficas, que es pues encuadrar y enfocar bien la imagen, evitar las fuentes de error, las reflexiones, como acabamos de ver, guardar la imagen en la cámara, normalmente apretando el gatillo, opcionalmente hacer una anotación de voz, sobre todo, lógicamente, si la cámara tiene esta funcionalidad, y ya en oficina importar las imágenes y con el software para PC o con la aplicación hacer las medidas, hacer un análisis y generar el informe para enviárselo a nuestros clientes. Aquí el punto 1 es muy importante que esté bien encuadrada, bien enfocada, si te podemos variar el foco, porque esto ya no lo podemos corregir en oficina. No es necesario tomar las medidas durante la toma de la imagen, puesto que como la información de temperatura está dentro del fichero de la imagen, podemos luego en oficina hacer todo el análisis y todas las medidas que queramos.
Bueno, pues la inspección in situ, la toma de imágenes, importar, analizar, para finalmente generar el informe que enviaremos a nuestros clientes. Bueno, pues ya para ir acabando, vamos a ir viendo las aplicaciones, sobre todo las eléctricas, y la de baja tensión y las de fotovoltaica. Pero bueno, también se podría utilizar en generación. De hecho, en todas estas sectores, las cámaras infrarrojas, son imprescindibles. En generación, en líneas, en centros de distribución, transformadores, cuadros eléctricos, paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores, etc. En este sector, muchas de las averías comienzan con un incremento de la temperatura, que es lo que la cámara va a poder ver. Vamos a centrarnos aquí en la baja tensión. Bueno, pues tendríamos conexión de lo que una cámara puede detectar, son conexiones de alta resistencia o producidas o bien por suciedad o bien por un par de apriete flojo. Conexiones oxidadas, daños internos, fallos en los componentes, conexiones defectuosas, sobrecargas, fusibles mal tarados, cargas desequilibradas, secciones de cable insuficiente, presencia de armónicos en el neutro, fallos en bancos de condensadores o fallos en transformadores. Aquí podemos ver, por ejemplo, un contacto flojo o resistivo y se nota porque existe un gradiente térmico en el cable. Es decir, el cable se puede calentar bien porque tiene una sobrecorriente en el cual todo el cable estaría a la misma temperatura, pero cuando vemos que el máximo de temperatura se alcanza en este punto y va reduciéndose a medida que avanzamos en el cable, pues es un síntoma típico de que estamos en un contacto resistivo. El software tiene una característica muy importante en que puede sacar rectángulos o puede sacar líneas que te analizan toda la temperatura en esa línea o en ese rectángulo. Podríamos tener también daños internos en componentes como los fusibles. Aquí podemos ver una sobrecarga en un elemento o un patrón de temperatura constante y elevada en un solo cable. Aquí, a diferencia del primer caso que analizamos, sí que es debido a que existe una sobrecorriente, una corriente mayor para la que ha sido diseñado el cable. Es decir, banco de condensadores donde vemos que seguramente en el segundo y en el primero pues hay algún problema. Los paneles solares es otra área muy interesante. Además, aquí es muy importante, como veíamos cuando hablábamos de la sensibilidad térmica, el que la cámara pueda detectar variaciones sutiles de calor y, por lo tanto, presentarlo en la pantalla. La falta de mantenimiento de una instalación fotovoltaica puede producir una pérdida importante de rendimiento, incluso riesgo de incendio. Protocolo de revisión a intervalos regulares nos ayudarán a evitar averías. Bueno, pues el cristal del panel no es completamente transparente al espectro infrarrojo y cuando, bueno, pues podemos ver alguna distribución de temperaturas en la superficie del panel que nos va a dar lugar a que podamos ver algunos problemas, como, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero para ello es importante que la cámara tenga una sensibilidad alta. En general, se recomienda que sea inferior a 80 milikelvin o 0,08 grados centígrados. Problemas comunes de los paneles solares, pues conexión algo deficiente, grietas y fracturas en el cristal o el módulo,
módulos en circuito abierto, cortocircuitos, diodos en derivación o mal estado, pues diodos de derivación, perdón, que estén en mal estado, y decoloraciones, suciedad, humedad, sombras, etc. Lo importante cuando se hace una inspección en un panel solar es que aquí sí que el reflejo puede confundirnos y podemos ver que hay una avería cuando no lo hay. Por lo tanto, se recomienda que en la inspección se haga a un ángulo de entre 60 y 90 grados con respecto al panel. Aquí sería una imagen del ángulo que se debe utilizar a la hora de inspeccionar el panel, de forma que ninguna radiación procedente del sol incida en la cámara. Se recomienda que en ese momento la irradiancia solar sea la mayor posible. Se recomienda que sea superior a 500 vatios por metro cuadrado. Es importante que no todos los puntos calientes pueden ser defectos. A veces, pues las sombras, por ejemplo, externas, como vamos a ver a continuación, nos pueden dar puntos calientes. Y puesto que normalmente se va a trabajar a una cierta distancia, en la inspección de paneles solares habrá que trabajar con resoluciones relativamente altas. Aquí podemos ver algunos de los problemas que pueden surgir. Problema interno en la célula fotovoltaica, roturas, fracturas, debido, por ejemplo, estas han sido debidas a granizo. Sobrecalentamiento debido a sombras. Una sombra hace que la parte del módulo que esté en sombra pasa de ser un generador de corriente a ser un consumidor, a ser una resistencia. Por lo tanto, la corriente que circula por el panel, al circular por esa resistencia, va a producir un calentamiento. No es una avería, pero es algo que se debe tratar de evitar. Aquí podéis ver, por ejemplo, la sombra que produce un poste, la estructura metálica de un poste de una antena, pues cómo produce este patrón de puntos calientes. Esto no es una avería. Fallo en los diodos de derivación. En la parte del inversor, pues inversores o strings que sobrecarguen, que aquí se ve una de las líneas de continua que entran en el inversor, pues que tiene una sobrecarga. O un cable de salida de inversor flojo, lo que hablábamos al principio de puntos, uniones resistivas o uniones flojas. Sobrecalentamiento de una caja también de conexiones. Y bueno, y con esto terminaríamos este webinar. Solo por resumir que las cámaras de Higmicro, pues que es un fabricante que de los pocos que hay en el mercado que fabrica su propio sensor de infrarrojo, tienen una muy alta calidad de imagen, su ruido realmente bajo, tienen una elevada frecuencia de refresco de 25 y 50 Hz, múltiples modos de imagen, en concreto destacaría la imagen biespectral, foco fijo, manual, automático, puede grabar vídeo, incluso en la gama baja de cámaras puede grabar vídeo en MP4 y en la gama alta grabaría vídeo radiométrico. Y tiene un amplio portafolio de soluciones, así como el servicio postventa. Y con esto pues terminaríamos este webinar. A continuación abriremos la sesión de preguntas en la que estaré encantado de poder responderla. Muchas gracias por vuestra asistencia. Desde PLC Madrid os presentamos nuestra semana eléctrica, un bombazo. Del día 21 al 24 de noviembre, todas las tardes de 5 a 6, veremos cómo se tramitan las instalaciones eléctricas, cómo realizar una soldadura luminotérmica
termografía para instalaciones eléctricas, recarga de vehículo eléctrico. Rellena nuestro formulario de inscripción. Te llegará un correo electrónico confirmando que ya estás inscrito. Una vez has hecho esto, estarás apuntado a todos los seminarios técnicos, es decir, a los 4 seminarios que tiene la semana. Para acceder deberás entrar todas las tardes a las 5 a través del enlace que te llegue en el correo electrónico al inscribirte. En cada sesión hay un botón que te servirá para recordarte cuándo va a empezar el seminario o también para entrar en uno que ya está iniciado. Importante, no te pierdas las 4 fichas técnicas que te hemos preparado para esta semana eléctrica. Son un bombazo.